¿Cómo le va? Bienvenidos a La Otra Orilla. Estamos cerrando el año 2019 y en esta oportunidad queríamos tratar una de las cuestiones que más impactan, el tema de los salarios. Y si hablamos de salarios, salarios de docentes. Y si hablamos de docentes, docentes privados, que tienen una paradoja realmente muy increíble. Son todos los trabajadores de la educación privada, trabajadores muy sufridos porque están, como todos los docentes, muy por debajo de la línea de la pobreza. El tema es que trabajando en escuelas cada vez más ricas, porque los datos que se conocen respecto a lo que va a aumentar la matrícula y las cuotas de las escuelas privadas es realmente llamativo. Del tema vamos a hablar con Gerardo Bernardi, titular del SADOP Córdoba, y por supuesto tendremos el aporte de María Gabriela Zavala, aquí en La Otra Orilla, que comienza con estos títulos. Para hablar de salarios docentes en la República Argentina y particularmente el sector privado, hemos convocado a Gerardo Bernardi, titular del SADOP Córdoba. Gerardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, Julio, buenas tardes. Bueno, ¿cómo han terminado el año aquí en Córdoba los docentes privados? Bueno, terminamos como en todo el país, por debajo del IPC Córdoba, del índice de precio del consumidor. Estamos llegando a fines de año aproximadamente entre 7 y 8 puntos por debajo de lo que es la inflación anual acumulada. Esto sin contar todavía el mes de enero. Recordemos que las paritarias en la provincia de Córdoba ya están cerradas, es decir, con los incrementos otorgados para los meses de noviembre, diciembre y enero incluido. Es decir, que hasta febrero de 2019, que es la fecha para el reinicio de las negociaciones en la paritaria en el 2020, cuando recién nos volvamos a sentar. Bueno, de todas maneras, están, vos decías, por debajo de la línea de la pobreza, están por debajo de los 38.000 pesos. Sí, por supuesto. Nosotros hoy en Córdoba tenemos el sueldo del maestro de grado, que es el cargo testigo que se toma para tomarlo como referencia, ¿sí? Es de aproximadamente casi 32.000 pesos, cuando en realidad hoy la canasta básica está definida aproximadamente hoy entre 37.000 y 38.000 pesos. Eso a nosotros nos da un promedio que el 80% de los docentes privados de la provincia de Córdoba están por debajo de la línea de la pobreza, ¿sí? Esto es como decirte que en realidad un docente que trabaja en una escuela privada tiene que trabajar 10 años para recién empezar a percibir los aproximadamente 37 o 38.000 pesos, que es lo que define el límite de la pobreza. Es decir, que nosotros tenemos que trabajar 10 años para dejar de ser pobre, lo cual implica que cuando lleguemos tiremos manteca al techo y nos sobre el dinero. No, van a estar con lo justo en materia de gastos. ¿Y cómo se siente esa situación de un docente pobre, por lo que le ingresa al bolsillo, trabajando en escuelas que en algunos casos son demasiado ricas, ¿no? Bueno, esto es un contrasentido, es algo sobre lo que nosotros trabajamos bastante, pero con esfuerzos insuficientes, esto también debemos reconocerlo. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional lo dice muy expresamente. Dice que las empresas deben participar de sus rentabilidades, ¿sí?, a sus empleados, es decir, a aquellos a quienes les hacen, digamos, mejorar su ganancia o su rentabilidad. Eso lamentablemente no pasa en las escuelas privadas de la provincia de Córdoba, yo creo que en muy pocas escuelas del país. Y esto es más triste aún cuando hablamos de que 6 escuelas privadas de la provincia de Córdoba son confesionales y dentro de ellas confesionales católicas. Digo, con más razón, los empleadores católicos son los grandes ausentes en esta coyuntura social y económica que es totalmente asfixiante y cruel para el bolsillo de los docentes. Nosotros en realidad estamos esperando, seguimos esperando que ellos no miren para otro lado, que se sienten en la misma mesa de discusiones salariales donde nos sentamos todos, a los efectos de que ellos también de alguna manera pueden participar para aliviar de alguna manera los
alicaídos y destruidos bolsillos de los compañeros docentes. Pero hay un dato todavía mucho más sorprendente, porque cuando hablamos de escuelas ricas, hablamos de escuelas que cobran una cuota altísima para un sector de la ciudad con un alto poder adquisitivo que tiene la posibilidad de pagarlo, pero que a la vez tiene garantizado el salario de los docentes, que lo paga con aportes oficiales, esto es, con el subsidio que les paga la provincia todos los meses. Eso es correcto, Julio, es correcto. Te tiro números rápidos. Sí. El 85% de las escuelas privadas de la provincia de Córdoba están subvencionadas por el Estado, 15% no. Ese 15% pueden cobrar, digamos, el importe de cuotas y matrículas que ellos consideren que sea suficiente para sostener su servicio. Del 85% que yo te decía que sí tienen, el 80%, o sea, casi 7 escuelas, ¿sí?, tienen el 100% de los salarios docentes cubiertos. Amén de esto, todos los meses cobran cuotas, en concepto de cuotas, ¿sí?, y de matrículas, que con matrícula, hay un hecho, hará aproximadamente 10 años atrás, una matrícula les terminaba compensando los 2 meses de fin de año por los cuales no cobran la cuota. Hoy a las matrículas les tiraron de manera tal que están completando casi 14 cuotas al año. ¿Está bien? Claro. No, sí, a ver, digamos que está mal. A pesar de todo esto, ¿sí?, de que tienen el 100% de los cargos funcionados, la pregunta nuestra es: ¿qué pasa con ese dinero que ingresa fuerte en volumen y en cantidad, claro, ¿sí?, a las arcas de las escuelas, y que en casi ninguna escuela de la provincia de Córdoba va a parar, digamos, al bolsillo docente, que es aquel que todos los días pone tiempo, dedicación, esfuerzo, compromiso, tolerancia, bueno, nada de eso se ve compensado, obviamente. Bien, Gerardo, cuando hablamos de esta situación y pensamos en lo que se viene, ustedes tienen que negociar paritarias. Lamentablemente el SADOP no es convocado, generalmente la negocia el gobierno con la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Pero si pensamos en lo que va a aumentar en materia de cuotas, de matrícula, cada una de las escuelas privadas, digo, no debe ir ni siquiera parecido a lo que debe tener como voluntad para aumentar a los docentes, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos chequeados, también según índices del índice de precio consumidor, también como un relevamiento paralelo, es que hoy están entre 7 y 8 puntos lo que fue incremento de cuotas en las escuelas privadas respecto de lo que fue el acumulado salarial, en términos de incremento salarial para todo el año, ¿sí? Si nosotros vamos a decir que vamos a terminar aproximadamente entre 46 y 47% de salario final acumulado, hoy a nosotros lo que es el relevamiento de cuotas nos da aproximadamente entre 55 y 56 puntos, es decir, 7 puntos más, vuelvo a repetir, dinero que no vemos en ningún momento. Es decir, ¿le ganan a la inflación las escuelas privadas? Sí, por supuesto, con creces, y que te vuelvo a repetir, lamentablemente estamos esperando algún gesto que nos ayuden, digamos, a terminar el año y a sostener, digamos, esta coyuntura. Pero yo creo que, hablando de lo local, también hablando un poco de lo nacional, sí, esto yo creo que va a tener un giro, va a tener un vuelco, porque, bueno, se ven otras perspectivas, otros aires, hay otro espíritu. Yo creo que está instalado el Es decir, ¿cree que desde lo político va a haber yo creo, a ver, una revisión total? Todas las soluciones, obviamente, son políticas, y yo creo que desde el hecho de que el ministro de Educación a nivel nacional, Nicolás Trota, ha anunciado la reapertura de la paritaria que había cerrado Macri en el año 2018. Con eso, obviamente, el gobierno anterior se desresponsabilizó de lo que es piso salarial para todo el país, lo cual provocó una gran dispersión, porque docentes de distintas provincias terminan ganando casi la mitad respecto de lo que ganaban otras. Y te pongo ejemplos concretos. Nosotros en Córdoba, que a pesar de todo tenemos uno de los salarios más mejorcitos en relación al resto del país, hay provincias que ganan exactamente la mitad de lo que ganamos nosotros, sobre todo las del sur o las del NOA. Bueno, yo creo que esto, con la instalación de la nueva paritaria federal, eso obviamente se va a corregir. Esperemos que así sea. Gerardo Bernardi, te agradecemos por la participación en el programa. Muchas gracias. A usted por la invitación, Julio. Nos vamos a la pausa en instantes. Gaby Zavala con otros datos relacionados al tema educativo y puntualmente a la docencia privada. Ya seguimos. Colector,
junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. No te pierdas un nuevo estreno del programa La Defensoría TV. Nos vamos a divertir, pero al mismo tiempo vamos a aprender, grandes y chicos, sobre todas las temáticas que afectan a los niños y adolescentes de nuestra provincia. Este es tu espacio, La Defensoría TV. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. Municipalidad de Mendiolaza. Seguinos en la web municipiomendiolaza.com.ar. En Facebook, Mendiolaza Ciudad Campo. En Twitter, @MuniMendiolaza. Mendiolaza, Ciudad Campo, el lugar que todos queremos. Me gusta tu voz cuando me contás un cuento. Cuando cantas mientras cocinas. Cuando me explicas. No cuando me gritas. No cuando me gritas. Me gusta tu mano cuando me llegas a caminar. Cuando me acaricias. Cuando agarras la mía para cruzar la calle. No cuando lo usas para pegarme. No cuando lo usas para pegarme. Seguimos en la otra orilla en la pantalla de Canal C compartiendo estos datos relacionados al tema de la educación y paritarias. Y para tener más datos recibimos a Gaby Zavala. ¿Cómo te va, Gaby? Bienvenida. Bien, bien, muchas gracias. Sí, tenemos una serie de datos interesantes, aunque sí tenemos que recordar que lo que es el ámbito de la educación, sí, en lo privado, es difícil por ahí obtener números oficiales porque justamente estas discusiones y estas paritarias son sumamente resistidas por los gobiernos provinciales o por los gobiernos municipales en el caso de conformar un monto que pueda asistir también a quienes trabajan en el sector privado, aunque bien la tarea sea la misma, ¿sí? Estamos hablando de docentes de la educación de Córdoba que por una misma currícula quizás obtienen una diferencia en su salario que es bastante sustancial, ¿no? Estos son datos claros de cómo en la República Argentina, por supuesto también en Córdoba, la educación no es una prioridad. Lo que invierte el Estado no es precisamente importante a la hora de tener a docentes gratificados por la tarea que realizan a la hora de brindar clases. Exacto, y más allá de una inversión, justamente este es el tema, ¿no? Porque quizás lo que toca a los docentes del ámbito público no es lo mismo que el ámbito privado, y más que una inversión que hace la provincia, es el rebusque de los docentes justamente al interior de sus propias escuelas y sus estructuras financieras y administrativas para poder obtener un salario que sea mínimamente digno para poder continuar con el dictado de clases, ¿bien? Bien, ¿qué hay en materia de datos? Exacto, vamos a repasar la última paritaria que fue discutida en el ámbito público, justamente del septiembre del 2019, donde vamos a poder ver que lo que se logró fue un incremento de 3.000 pesos en dos cuotas, 1.400 pesos en septiembre, 1.600 pesos en octubre, y a los jubilados este aumento les alcanzaba en dos pagos de 1.000 pesos en septiembre y en octubre respectivamente. La recomposición por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios no sufriría el ajuste por inflación, ¿sí? Y en teoría las partes tendrían que volver a reunirse
por estos días, ¿no? En noviembre y diciembre, para poder rever la paritaria hacia el año siguiente, ya que con esto la cláusula gatillo quedaba concluida, ¿no? Bueno, cláusula gatillo que le permitía tal vez al trabajador público mantenerse en un foco cercano a lo que experimentaba la inflación todos los meses como aumento en los principales productos. Ahora, la cláusula gatillo cayó hace un tiempo. Exacto, quedó concluida en el mes de agosto, por lo cual esta paritaria de septiembre ya quedaba cerrada hacia el año que viene. En estos últimos meses del año debían rever esta situación, ¿no? Lo que traemos también como un dato bastante interesante es el relevamiento propio que hizo el SADOP, el Sindicato de los Docentes en el ámbito privado, que consta de abril, ¿sí? Es un dato interesante para que podamos repasar en cuánto estaba la canasta básica en ese momento y con respecto a ese índice, cuántos docentes quedaban por debajo de esta canasta básica alimentaria. Bueno, estamos hablando de abril, es decir, después de abril tuvimos sucesivas devaluaciones que han hecho que definitivamente los datos que hoy tenemos hayan quedado muy atrás en el Muy tiempo, atrás, ¿no? sí, pero claramente utilizamos este mes porque es un relevamiento que ha hecho el propio SADOP en la seccional Córdoba. Sí, lo vamos a repasar. En abril del 2019, entonces, decíamos, los docentes privados estaban un 80% por debajo de la línea de la pobreza, si tenemos en cuenta que la canasta básica alimentaria estaba en torno a los 27.570 pesos, ¿sí? Este es el dato que realmente asusta, ¿no? El 80% de quienes trabajan en la docencia quedan por debajo de la pobreza con el precio de esta canasta, que hoy ya se encuentra arriba de los 38.000 pesos, ¿sí? Exactamente, es decir, subió más de 10.000 pesos de abril hasta nuestros días y evidentemente los docentes han quedado colgados del pincel. Exacto, así es. Un docente, por ejemplo, como veíamos en la placa, con 12 años de antigüedad, sí, en ese momento estaba cobrando 27.700 pesos. Ni siquiera por 50 pesos llegaba a cubrir la canasta básica alimentaria, y una maestra de grado recién iniciada estaba cobrando un monto en torno a los 23.000 pesos. Realmente muy por debajo de la línea que marcaría lo que es la canasta básica, el índice de la pobreza, ¿no? Detrás de esto, los docentes privados particularmente y los docentes públicos, ¿qué es lo que han podido discutir como aumento de salario? Bueno, ese es el gran tema porque siempre se tratan de plegarse obviamente a las paritarias del gobierno provincial y seguidamente a las paritarias del gobierno nacional. Y con respecto a esto, tenemos una tercera placa que estaría mostrando justamente que el gobierno nacional había truncado las negociaciones por la paritaria federal docente y también con las cámaras empleadoras privadas, ¿sí? Y los dueños de los establecimientos educativos de gestión privada definitivamente hacen esto que han dado en llamar todos los docentes la mercantilización de la educación. Bien, ¿sí? ¿Qué define ese título? Básicamente estaría definiendo que se toma la educación como un negocio porque en los colegios privados se pagan cuotas, y bien altas que son, se pagan matrículas para iniciar cada ciclo lectivo, se pagan inclusive algunos montos de incremento en esa cuota que nunca llega al bolsillo del docente. Entonces estamos hablando de que la educación termina siendo un bien, más que un servicio, perdón, un bien que se ofrece a la población a cambio de cierta cantidad de dinero, como quien mercantiliza justamente un producto más que un servicio. Ahora, quiero imaginar que esto se convierte para las escuelas privadas, tengan o no el subsidio por parte del Estado provincial, una cuestión realmente difícil, ¿no? Sí. Porque no quiero ni pensar cómo viene el tema de los aumentos y las subas, que ya hemos hablado con la gente del SADOP, pero que en definitiva, digo, se hacen cada vez más difícil de costear para una familia. Totalmente, y además a esto le sumamos que cada vez que los educadores en el ámbito privado quieran reunirse para tener este tipo de conversaciones, o bien más allá de su afiliación al sindicato, hacerlo en torno o en el ámbito de la escuela, se generan problemas realmente complicados para ellos, porque obviamente a las instituciones esto no les gusta y muchas veces hasta lo prohíben o reciben amenazas si se juntan en términos de sindicalismo, por decirlo de alguna manera, para tratar de pelear por sus derechos, que hoy realmente son salarios muy magros los que llegan a las casas, no llegan a cubrir la canasta que hoy sí está arriba de los 38.000 pesos. Bueno, me imagino lo que tiene que hacer un docente. Voy a recordar que después del año 2000, cuando cayó el gobierno de Fernando de la Rúa, en alguna oportunidad los sindicatos docentes aquí en Córdoba hicieron un trabajo de relevamiento que fue con un resultado realmente dramático, porque observaba cómo docentes que tenían hasta muchos años de antigüedad habían tenido que volver a la casa de sus padres a vivir porque no había ni siquiera forma de pagar un alquiler, ¿no? Una situación realmente dramática que está directamente vinculado a la economía y en donde este tipo de cosas revela que
lamentablemente los docentes no son prioridad a la hora de lo que es lo que todos conocemos, ¿no? Ni más ni menos que enseñar o tener la responsabilidad de enseñar el futuro del país. Exacto, no por trabajar en el ámbito privado tienen una responsabilidad menor, para nada, son los mismos docentes que intentan transmitir los mismos conocimientos y la misma currícula que está firmada a nivel provincial. Y pensaba, ¿no?, cuántos de estos docentes que inclusive ganando esos sueldos quizás no tienen la alternativa de elegir una educación privada para sus hijos, ¿no? Y tienen que terminar decidiendo por sobre lo que tienen, ¿no? Es decir, no decidiendo justamente, tomando las alternativas que les presenta la vida sin la posibilidad de hacer esa elección cuando ellos trabajan en una educación privada. Y la otra historia, ¿no? La variante de ajuste que tienen los colegios privados que fácilmente levantan las cuotas, las suben por cifras astronómicas y cuando los números no cierran lo primero que hacen es despedir un docente. Pensar, ¿no?, que en algún momento no se tuvo en cuenta justamente que los docentes que trabajaban en las educaciones privadas podían acceder al boleto educativo gratuito, por ejemplo. Esta fue una batalla que tuvieron que dar para que finalmente se los incorpore al boleto, porque claramente ellos brindan las clases, no pagan lo que cuestan esos colegios, ¿no? Gaby Zavala, muchísimas gracias. De un nada. placer, ¿eh? Gracias. Nos vamos a la pausa, ya volvemos para el final. No te pierdas un nuevo estreno del programa La Defensoría TV. Nos vamos a divertir, pero al mismo tiempo vamos a aprender, grandes y chicos, sobre todas las temáticas que afectan a los niños y adolescentes de nuestra provincia. Este es tu espacio, La Defensoría TV. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. Municipalidad de Mendiolaza. Seguinos en la web municipiomendiolaza.com.ar. En Facebook, Mendiolaza Ciudad Campo. En Twitter, @MuniMendiolaza. Mendiolaza, Ciudad Campo, el lugar que todos queremos. ¿Vos? ¿El gordo y la negra? Chao. Ustedes, las flacas, váyanse a comer. No me banco ni a los gays ni a los freaks. No están a mi altura, chetos y huecos. Afuera el grupito de las nerds y los traga libros. ¡Ja! ¿Vos? Tu papá es pobre, volá de acá, chao. Basta de agravios, basta de insultos. Paren de decirme que este no es mi mundo. Si soy diferente, ¿cuál es tu problema? Déjenme ser como yo quiera. Palabras lastiman, generan heridas. No te das cuenta y arruinas mi vida. Cómprate un espejo y mírate un poco. ¿No será que tu inseguridad te vuelve un poco loco? Mr. Bully, no más bullying. Mr. Bully, no más bullying. 1, 2, 3, Mr. Bully. No más bullying.
Ha llegado el momento de la despedida y así como decía Gerardo Bernardi, titular del SADOP, que esperamos todos que sea un año mucho más provechoso y que podamos salir de la crisis en Argentina, esperamos nosotros también, por supuesto, poder encontrarnos con ustedes aquí en la pantalla de Canal C en el 2020. Agradecemos a las autoridades de Canal C, agradecemos a los jóvenes de Estudios Centrales, a Javier Consalvi, a Gabriel López y a Javier Rever y por supuesto la ayuda increíble, por cierto, en trabajos de producción y sus aportes informativos aquí en el programa de María Gabriela Zavala y también por supuesto el trabajo de edición de Fernando Vegas. Nos reencontramos el año venidero, muchísimas gracias por la compañía.